¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Permítame que antes abra el taponcito este de las narices. Bueno, les informo de que hoy, hace una hora y media, Vox ha tumbado la zona de bajas emisiones en Valencia. Solo el Partido Popular ha votado a favor. Durante mucho tiempo, meses, tratamos de negociar con el Partido Popular para que aceptaran no multar a los valencianos, pero se negaron. Bueno, y tanto se han negado que hoy mismo el Partido Popular ha ofrecido a la izquierda ampliar el perímetro de la zona de bajas emisiones a cambio de su abstención y de que, por tanto, se aprobara. Ahí, una vez más, se ve lo que es y lo que quiere el Partido Popular. Les doy las gracias por estar en esta rueda de prensa en la que vamos a hablar precisamente de estas maniobras y de estas políticas de fanatismo climático que afectan a los dos grandes partidos, el bipartidismo y a algunos de sus aliados y secuaces. No voy a estar solo, gracias a Dios, me van a acompañar 4 magníficas personas, 4 buenos amigos, nuestra portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, el portavoz nacional de Trabajo y Campo, don Rodrigo Alonso, el portavoz nacional de Vivienda, don Carlos Hernández Quero y el jefe de nuestra delegación en Europa, Jorge Buxade. Luego daré paso a Isabel, que a partir de ahí dará paso a Isabel la Buena, que luego dará paso a todos los demás y que al final, Jorge Buxade, ustedes podrán preguntar lo que quieran a don Jorge. Si hay alguna pregunta específica para alguno de nosotros, por supuesto, ocupará esta tribuna. Miren, Vox lleva años, mucho tiempo. Ya empiezo a olvidarme cuándo fue la primera vez, pero llevamos años denunciando que el fanatismo climático que el Partido Socialista y el Partido Popular promueven en todas las instituciones tiene consecuencias directas en la libertad, en la prosperidad y en la vida de familias y trabajadores españoles. Nosotros no estafamos a nuestra gente. Lo han comprobado hoy los valencianos. Vox siempre ha defendido y defenderá los intereses de los españoles en Bruselas, en el Congreso, en los parlamentos regionales y, por supuesto, en los ayuntamientos, como hoy en el de Valencia. No cambiamos de ideas y, por supuesto, no cambiamos de votos según otros intereses o según agendas extranjeras. El único interés de Vox es el interés nacional. Nos negamos a ser partícipes de otro robo en la larga lista de atracos del Partido Socialista ni de la estafa del Partido Popular, que ahora va diciendo por ahí que no tiene más remedio que hacerlo porque lo dice la ley, como en Valencia. Lo que no cuentan es que estas políticas las aprueban ellos junto al Partido Socialista en Bruselas, que no se han opuesto a ellas en las Cortes y que las han aprobado en los parlamentos autonómicos. Y sobre todo, lo que es sin duda peor, es que además no tienen ninguna intención de derogarlas, como en Valencia. Las zonas de bajas emisiones, el tasazo de basuras también, son consecuencias de las políticas que han promovido, por tanto, un Partido Socialista aquí en Bruselas y su aliado fuerte en Bruselas, el Partido Popular. Una alianza que ha perdurado también en el Congreso de los Diputados. Durante muchos meses, como en Valencia, hemos tratado de adaptar allí donde gobernamos junto al Partido Popular las normas al mínimo posible para hacer el mínimo daño posible a los españoles, pero nos hemos dado cuenta de que esto no es suficiente. No lo es. Y no queremos ser cómplices, les digo, insisto, ni del robo ni de la estafa. El Partido Popular ha tratado, como en Valencia, de engañarnos y los españoles nos piden que rechacemos estas imposiciones y eso es lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hoy en Valencia. Estas imposiciones son consecuencia directa, insisto, de las políticas del fanatismo climático que promueven todos los partidos menos Vox. Desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista, pasando por Bildu o Junts. Por lo tanto, si lo que quieren es continuar con el tasazo de basuras o con las zonas de bajas emisiones, que las aprueben ellos y que sean ellos los que den cuenta de sus actos a los españoles. Nosotros animamos a los ayuntamientos a poner a sus equipos jurídicos a litigar contra estas directrices abusivas de Bruselas aprobadas
ya lo saben, por esa alianza indestructible que dice González Pons entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Allí donde estemos gobernando, pondremos a los equipos jurídicos de inmediato a trabajar para su derogación al menor plazo posible y presentaremos iniciativas para que eso ocurra. Lo mismo haremos allí donde estemos en la oposición. En Vox nos negamos a aprobar cualquier norma que perjudique a los españoles y mucho menos si vienen derivadas del fanatismo climático y de la Agenda 2030 que tanto daño han hecho ya a España. Nadie le ha preguntado a los españoles por estas zonas de bajas emisiones, nadie le ha preguntado por el tasazo de basuras y no va a ser Vox el que les multe a los vecinos por usar su coche o les imponga un tasazo por tirar la basura. Un tasazo que además ya estaba incluido en la mayoría de los casos, desde luego, en los IBI. Antes de dar paso a los portavoces nacionales que me acompañan, voy a concretarles algunas de las iniciativas que pondremos en marcha con carácter inmediato, como en Valencia. Lo primero será pedir en el Congreso, en el Senado y en todos los parlamentos autonómicos la derogación de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, así como de todas las normativas derivadas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. De manera subsidiaria y mientras no se derogan, vamos a pedir, sí, la derogación de los artículos concretos de dichas leyes que contemplan las zonas de bajas emisiones y las tasas de basuras. En los municipios, como en Valencia, vamos a presentar mociones en toda España para pedir la derogación de las leyes a fin realmente de las políticas derivadas de este fanatismo climático. Y vamos a exigir allí donde se haya aprobado una zona de bajas emisiones que contenga cualquier tipo de multa o restricción para los vecinos, como hemos intentado hacer en Valencia, o que éstas se deroguen, como ha ocurrido en Valencia, o que queden sin efecto, así como que se devuelva el importe de las multas abusivas cobradas a los vecinos. Allí donde estamos en Gobierno y se han aprobado zonas de bajas emisiones, vamos a solicitar que se reviertan o queden sin efecto. Esto es, que no haya multas o sanciones, insisto, para los vecinos. Donde aún estén pendientes de aprobar, votaremos en contra de cualquiera que implique sanciones para los vecinos. Estas son las primeras medidas a las que seguirán en las próximas semanas otras iniciativas dirigidas a la derogación de ese tasazo de basuras que está sangrando los bolsillos de los españoles. Y sin más, les dejo ya con nuestra portavoz nacional de Agenda España, doña Isabel Pérez Mollino. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho nuestro portavoz nacional, José Antonio Fuster, lo que hay detrás de las zonas de bajas emisiones y otras imposiciones, como el tasazo de basuras, es un ataque contra el pueblo en nombre de la religión climática. Cuando sabemos, y los españoles también lo saben, que países como, por ejemplo, China contaminan infinitamente más que España. ¿De verdad que el mensaje que le lanzan el Partido Popular y el Partido Socialista a los españoles es que prohibiéndoles usar su coche vamos a frenar el supuesto apocalipsis climático? Eso es un bulo. Es una excusa para restringir las libertades y para expoliar a las clases trabajadoras, que son las más castigadas por décadas de una casta bipartidista corrupta que trabaja contra los intereses y la libertad de los españoles. Y esto lo digo porque todas estas medidas ideológicas, totalitarias y discriminatorias contra los que menos recursos tienen están aprobadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. Y los españoles tienen que saberlo, por mucho que el Partido Popular ahora salga corriendo a decir que esto es mentira. Al igual que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista muchas políticas que afectan directamente a la vida cotidiana de la gente. Y lo han hecho porque ambos partidos están al servicio de una agenda climática internacional opuesta totalmente a los intereses de España. Que no se nos olvide que el Partido Popular y el Partido Socialista forman juntos en Europa una gran coalición que vota el 90% de las veces de forma conjunta.
Y ante esto, nosotros decimos que si quieren servir agendas internacionales ajenas a nuestros intereses, ajenas a la soberanía nacional, que lo hagan. Pero desde luego Vox no va a ser cómplice. Nosotros estamos al servicio de los españoles, que son para quienes trabajamos y a quienes nos debemos. Y si tan seguros están de que el trabajador quiere renunciar a su libertad en nombre de evitar un supuesto fin del mundo, que no tengan miedo, que pregunten a los españoles. En cualquier caso, oposición total de Vox a este atropello con el que, una vez más, ganan los de siempre y pierden los de siempre. Frente a más agendas internacionales, en Vox apostamos por más agenda para los españoles. Y a continuación le doy la palabra a nuestro portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Bien, muchas veces hablamos, cuando Partido Popular y Partido Socialista aplican la normativa en España, los escuchamos decir que esto viene de Europa, ¿no? Es como la excusa. Pero quiero ilustrar con un ejemplo las consecuencias de lo que se aprueba en Europa y luego se aplica en España. Imaginen, no sé, un autónomo, electricista, que tiene un vehículo con 15 años, por ejemplo, una Citroën Berlingo. Ha pasado toda su ITV, la tiene en perfecto estado y le hace su función. Tiene que ir al centro de Madrid y ahora resulta que no puede, porque alguien ha decidido que su vehículo es altamente contaminante y que, por tanto, este autónomo, electricista, tiene que cambiar de vehículo. Pues esas decisiones se toman en Bruselas. Partido Popular y Partido Socialista lo han aprobado en Bruselas. Y la consecuencia directa es la que acabo de ilustrar. ¿Qué me dicen de aquel que tiene un negocio en el centro de una ciudad que le han prohibido ir con su furgoneta a reponer su establecimiento para poder abrir? ¿Qué va a hacer ese establecimiento? Cerrar. Por tanto, tendrá que echar a los trabajadores. Por tanto, se irán al paro. Y estas son las consecuencias de las políticas del bipartidismo. Y hay que decirlo con nombres y apellidos. Partido Popular y Partido Socialista tienen un pacto en común en Bruselas. Ese pacto en común está atentando contra las libertades de los españoles, concretamente contra la libertad de circulación. Por tanto, no podemos aceptar esa imposición de las zonas de bajas emisiones por ser algo totalmente ideológico y contrario a nuestro comercio, a nuestro autónomo y, por supuesto, a nuestra soberanía. Por tanto, hay que poner nombre y apellido a los culpables. Partido Popular y Partido Socialista. Solamente queda Vox en contra de esas leyes ideológicas. Para exponer sobre el asunto de la vivienda, voy a dejar la palabra a mi querido amigo Carlos Hernández, portavoz de Vivienda. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Pasamos ahora a hablar del famoso tasazo de basuras que, bueno, pues las familias españolas están pagando este otoño y que no es más que una nueva soga al cuello de un pueblo cada vez más depauperado y precarizado. Pensemos que tenemos un país con una deuda creciente, con impuestos asfixiantes en el que las familias no pueden llegar a final de mes, con un poder adquisitivo por los suelos, y ahora se viene a sumar una nueva tasa, un nuevo gravamen que les va a hacer pasarlo cada vez peor. Imaginemos esa familia que a duras penas ha conseguido comprar, que incluso ha conseguido la heroicidad de comprar en la España actual, le cuesta Dios y ayuda a poder pagar a final de mes la hipoteca y se encuentra ahora con ese extra que tiene que dedicar a la tasa de basuras. Pensemos en esos jóvenes que están dedicando más del 40% de sus ingresos a pagar como inquilinos el alquiler que tienen y que ahora se van a encontrar con un gasto extra que es de nuevo un capricho que ellos ni han decidido ni han pensado que fuera beneficioso. Pensemos en ese joven, un joven en solitario que quisiera emanciparse, que en España tiene que destinar más del 100% de sus ingresos para poder pagar el alquiler y para poder pagar los suministros, que ahora se encuentra con un pico extra que de nuevo le meten los políticos. Y pensemos sobre todo que hay una generación sin casa que va a experimentar de la única forma posible el tener casa, que es pagando impuestos y pagando tasas a un Estado cada vez más voraz y cada vez más depredador en cuanto a la fiscalidad. Y pensemos sobre todo en la distancia abismal
y realmente dolorosa que hay entre cómo vive la gente y cómo viven los políticos. La gente, ya lo acabamos de describir, a duras penas llegando a fin de mes y con el agua al cuello, y los políticos con un récord continuo año tras año de recaudación de impuestos. En concreto, en lo relacionado con la vivienda, que al final la tasa de basura está vinculada a las viviendas, las administraciones públicas en España recaudan 52.000 millones de euros anuales vinculados a tasas e impuestos relacionados con la vivienda. 52.000 millones de euros anuales. Y solamente gastan 7.000. Ingresan 52.000, gastan 7.000. Con esos 52.000 se podrían hacer 500.000 de viviendas protegidas al año. Ya sabemos que no hacen absolutamente ninguna. Y pese a no hacer ninguna, siguen recaudando más y siguen exprimiendo más. Y como ya se ha dicho, esto no es un maleficio, ni mala suerte, ni azar, ni algo que nos ha venido caído del cielo. Cuando los políticos del Partido Popular y Partido Socialista dicen, no, es que esto viene de Bruselas. Bueno, pero Bruselas no es un ente incorpóreo, fantasmagórico, abstracto. Bruselas es el Partido Popular y el Partido Socialista atornillando cada vez más a las clases medias y a las clases populares españolas. Y nos encontramos ante un debate crucial porque los españoles tienen cada vez menos dinero en el bolsillo, cada vez menos libertad y cada vez menos soberanía para poder decidir aquellas políticas que les imponen y que afectan de manera directa su capacidad de ahorro y su capacidad de llevar una vida buena y poder brindar un buen futuro a sus hijos. Y aquí es necesario desenmascarar a todos aquellos que ahora están aparentemente muy compungidos, con lágrimas de cocodrilo, diciendo que es un tasazo, el tasazo de Sánchez y que no se puede hacer nada. Bueno, pues los que hablan del tasazo de Sánchez lo que tienen que reconocer es que esto es una directiva que viene de Europa, que la transposición se ha hecho aquí en España, que hay una ley que se ha hecho en España, que el Partido Popular no se ha opuesto a ella y que ahora mismo puede implorar el perdón del pueblo español y hacerse el más duro con Sánchez, pero lo cierto es que si ahora, este otoño, las familias españolas se ven obligadas a desembolsar, por ejemplo, en Madrid 141 euros de media, es gracias a que el Partido Socialista y el Partido Popular así lo ha querido. Y esas familias podrán tener la certeza de que hay un partido que va a hacer todo lo posible para oponerse a que esas familias tengan que poder pagarlo y para recordar a los jefes del Partido Popular y del Partido Socialista en Bruselas que el pueblo español no es un pueblo siervo. Muchas gracias. Y a continuación, para cerrar la presentación de la iniciativa, les dejo con Jorge Buxade, el jefe de la delegación española de Vox en el Parlamento Europeo. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia y para concluir e intentar no repetir. Yo empezaría pues parafraseando esa poesía de Becker, ¿no? De ¿qué es poesía? Dices mientras, ¿os acordáis? Clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, ¿no? Esto lo aprendimos de pequeñitos. Pues a la pregunta, ¿es que es Bruselas? Pues lo que hay que contestar, Bruselas eres tú. Bruselas eres tú, Feijóo. Bruselas eres tú, Sánchez. Bruselas es el Partido Popular Europeo desde al menos el año 2004. 21 años de presidencias ininterrumpidas del Partido Popular Europeo en la Comisión Europea. Todas las iniciativas, todas las directivas, todos los reglamentos, todas las decisiones aprobadas por las instituciones de la Unión Europea tienen un autor original, que es el Partido Popular Europeo, porque es quien controla la Comisión Europea. Y lo mismo podríamos decir, por supuesto, del Partido Socialista. Yo creo que si hay algo bueno de la existencia de Vox, que hay muchas cosas, es nuestra presencia en las instituciones europeas. Miren, tanto la zona de bajas emisiones, como han explicado todos mis compañeros, como la tasa de residuos tienen su origen último, su fundamento jurídico en dos normas europeas. En la zona de bajas emisiones, en la llamada Directiva 2008/50 y en la Directiva Marco de Residuos para la tasa de residuos, Directiva 2018/851. Si se fijan, ni en el año 2008 ni en el año 2018 Vox estaba en el Parlamento Europeo. En el 2008 ni siquiera existía. Y ahí había barra libre para aprobar cualquier cosa. Partido Popular Europeo y Partido y Grupo Socialista Europeo. Y es lo que ha sucedido. Y por tanto esas son las bases jurídicas. Allí es donde se cierran estos acuerdos, eso que nosotros hemos denominado el fanatismo climático, como quiera. Y por introducir una idea más, y con esto concluyo, por supuesto, es
que ese fanatismo climático nos ha traído un concepto que es la ecología punitiva. Es decir, contemplar el medio ambiente como una forma de fastidiar a los ciudadanos, de imponer sanciones. Sanciones en las zonas de bajas emisiones, las sanciones indirectas, no es una sanción, pero sí es un tributo, y si no se paga dará lugar a sanciones en las tasas de residuos, en fin, en la persecución. Y la persecución siempre, como han explicado el resto de portavoces, de los más débiles, de los más necesitados, de los más humildes. Esa ecología punitiva. Y yo creo que el paso que hoy anuncia Vox con esta publicidad y con esta importancia que le queremos dar a esta rueda de prensa y a esta presentación es el camino de la libertad. El camino de la libertad que ha emprendido toda Europa. El camino de la libertad que emprendió la Asamblea Nacional Francesa cuando, a instancias de Rassemblement, se abrió un gran halo de libertad en Francia, eliminando las zonas de bajas emisiones en nuestro país vecino. Ese es el camino. Es el camino que marcan los patriotas, el camino de la libertad, el camino de estar con los más débiles, con los más necesitados, con las familias, con los nuestros. Y es un camino que empezamos a explorar hoy en este acto y con toda seguridad se va a extender por toda Europa. Yo poco más puedo señalarles al respecto de esta cuestión. He empezado con esa cita de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, porque yo creo que es algo que sobre todo los medios de comunicación replican mucho. La culpabilidad es de Bruselas, como si Bruselas fuera una realidad ajena, porque ya sea Génova o sea Ferraz, en función del asunto, siempre le echan la culpa a Bruselas. Pero Bruselas son ellos. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es liberarnos. Nos hemos liberado en Valencia, como ha dicho José Antonio, hace escasamente hora y media. Nos hemos liberado, le hemos liberado a los valencianos de eso. Y no vamos a ser cómplices de nuevos ataques a la libertad de las personas y de las familias. Quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran formular, sabiendo que si nos requiere una contestación especializada, por supuesto, reclamaré la presencia de mis compañeros. Buenas tardes. Yo quería hacerle un par de preguntas. En primer lugar, sobre la tasa de basuras, entendiendo que se oponen a ella, quería pedirle una valoración sobre la decisión que se ha tomado en algunos ayuntamientos, es el caso de Madrid, de que se tenga en cuenta el número de empadronados a la hora de definir la cuota. Y luego, en otro orden de cosas, quería pedirle una valoración de la convocatoria electoral que anunció ayer María Guardiola para Extremadura, cómo la recibieron en Vox y qué perspectivas tienen de cara a esta región. Gracias. Sabía que ibais a preguntar cosas que no procedían en la zona, al respecto de la zona de bajas emisiones ni de la tasa de basuras. Y esta la tengo preparada. Esta la tengo preparada. Yo creo que hay que remitirse y me remito ahora mismo al tuit de Ignacio Garriga en X. Ahí está la posición de nuestro secretario general. Hay elecciones. Pues nada, pues gimnasia electoral. Hace año y medio que no tenemos un proceso electoral, pero la valoración en concreto respecto de la situación de Extremadura, yo, si me permiten, creo que por respeto a mis compañeros de Extremadura, por respeto al secretario general y por respeto a este acto en sí, yo creo que la podemos dejar para... Y respecto de la tasa de basuras, nosotros estamos en contra de la tasa de basuras. Por supuesto que votamos en contra de la Ley 7/2022, que ha sido la que la ha motivado. Votamos en contra en el Congreso e incluso planteamos un veto en el Senado, que el Partido Popular, pudiendo apoyarlo y haber apoyado ese veto, pues no lo hizo. Bien, perfecto, esta es nuestra posición. Pero si estableces una tasa, lo que tiene que ser, está dirigida, tiene que ser proporcionada y para cubrir la prestación del servicio. Y lo que hemos visto es que además los ayuntamientos han procedido a imponer tasas que no tienen ninguna relación con la prestación del servicio, con el coste real del servicio, teniendo en cuenta, pues yo qué sé, los metros cuadrados de la vivienda o el valor catastral, circunstancias que son absolutamente ajenas. Con lo cual, pues vamos, que hay un rechazo genérico y luego un rechazo particularizado a este hecho. De todas maneras, aprovecho, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya que me habla de los empadronamientos, estaría bien que aprovechemos
el Ayuntamiento de Madrid podría aprovechar para hacer inspecciones sobre si hay empadronamientos ilegales y proceder a desempadronar y anular los empadronamientos ilegales de todos los que aparezcan en esas tasas. Sí, buenas tardes. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, que estoy visualizando en estos momentos, hay 49 ciudades españolas que ahora mismo cuentan con una zona de bajas emisiones. Bilbao, Valencia, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, etcétera, etcétera. ¿La intención de Vox es plantear un recurso en todas las ciudades? ¿Cómo se va a recurrir? ¿Va a ser un recurso contencioso administrativo? ¿Cómo lo van a articular? Muchas gracias. Bueno, lo primero, y creo que lo ha explicado José Antonio, es vamos a cortar el cuello de la bestia, y es en el Congreso de los Diputados derogar la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que es la que habilita todo esto, y que se retrate el resto de partidos. Vamos a presentar una proposición de ley con nuestro grupo parlamentario en el Congreso. Y luego, allí las zonas de bajas emisiones se establecen mediante ordenanza municipal. Allí donde ya se ha establecido y en tiempos hemos interpuesto recursos, por ejemplo, sucedió en Madrid, donde se anuló, pues allí ya se ha hecho. Allí donde se pretenda establecer, votaremos que no, y si se establece, la recurriremos ante los tribunales. Y allí donde, por lo que sea, ya se ha establecido y no se ha interpuesto recurso, vamos a proponer su derogación. Libertad para todos los españoles en las mismas condiciones. Hay que decir, aprovecho, hablando de Europa, que España es el que tiene el régimen más severo, siendo absolutamente innecesario. Es decir, ellos le echan la culpa a Bruselas, pero es que hay que añadir que es que no hay ni una sola directiva que obligue a imponer una zona de bajas emisiones que sancione. Solo España ha establecido ese mecanismo para todos los municipios, si no han ahorrado, de más de 50.000 habitantes, en esa Ley 7/2021. Es una barbaridad. Hay miles de españoles que residen en municipios de más de 50.000 habitantes, donde los de las grandes ciudades van a pasar el fin de semana porque se respira mejor. Estamos locos. En fin. Buenas tardes, gracias por su comparecencia. Le quería preguntar, primero, por este tema de la zona de bajas emisiones, dado que está en tramitación la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno, ¿cómo planean sortearla? Dado que esta ley pues, va a blindar esa aplicación de las zonas de bajas emisiones y lo va a ampliar a municipios más pequeños también. Y luego, saliéndome del marco de este tema, quería preguntarle si creen que a Vox le beneficia más que le perjudica el hecho de que ese pulso que mantiene con el Partido Popular a nivel autonómico, los populares les acusan de poner palos en la rueda y de bloquear, no sé si eso cree que les beneficia o les perjudica más a ustedes, y también si nos puede contar cómo es la situación en el resto de las regiones ahora mismo donde el PP gobierna en minoría. Gracias. Pues no, intento ser breve, que siempre me pasa que hablo mucho. ¿Cómo vamos a sortear la Ley de Movilidad Sostenible? Votando que no. Ya está, vamos, yo creo que ni necesito ni consultarlo. ¿Esto es una iniciativa del Gobierno? Pues no, ya está, fuera. No, yo creo que hay que hablar de libertad. Hay que hablar de libertad, hay que hablar de los más necesitados, hay que hablar de justicia, hay que hablar de igualdad entre los españoles y, por tanto, pues hay que, por supuesto, rechazar esa ley de cambio climático en las zonas de bajas emisiones en los municipios de 50.000 y si no lo queremos en los municipios de más de 50.000, ¿cómo lo vamos a querer en los municipios de menos de 50.000? Cuando, por desgracia, y es algo que hemos dicho muchísimas veces en muchísimas campañas electorales, que hay muchos municipios de España que lo que necesitan precisamente es mucha movilidad, mucha industria, mucha fábrica, mucho empleo, mucha riqueza, mucha prosperidad y no el proceso contrario. Palos en las ruedas no lo sé, pero que no puedes entrar con tu coche en Madrid sí que lo sé. Eso no sé si es un palo en la rueda, eso directamente es que no te dejan entrar. Aquí quien pone palos en las ruedas son los que han impuesto las zonas de bajas emisiones con sanciones. Y como dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en esa sentencia a la que el alcalde de Madrid ha hecho caso omiso, absolutamente, una sentencia en la que le dice claramente que esto perjudica a los más necesitados. Perjudica a quienes no pueden comprarse un coche eléctrico, a quienes no tienen la capacidad de renovar la flota
Y ya no solo en el ámbito de las familias y de las personas españoles de a pie, digámoslo así, sino muy especialmente, como ha señalado Rodrigo, en todo el abanico gigantesco de autónomos, de pequeñas y medianas empresas donde ni siquiera tienen una alternativa viable. Así que, y nada, y lo demás, pues a seguir trabajando en las comunidades autónomas con absoluta lealtad, pero sobre todo lealtad a quienes nos han votado y lealtad a nuestro programa. Y en eso estamos. En eso estamos en todas las materias. Hay lugares donde el Partido Popular lo entiende, léase Valencia o Murcia, y hay otros lugares donde pues lo ve de forma distinta. Nosotros lo mismo en Valencia, en Murcia o en Badajoz. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos.